Hola hermanos, el día de hoy, 11 de septiembre del 2020, viernes de la 23ª semana del tiempo durante el año del tiempo ordinario. Bueno, hoy tampoco tenemos memoria obligatoria, pero voy a hablarles de un beato mártir, sacerdote, durante la Revolución Francesa. Ay, es que me encanta cuando aparecen estos mártires, porque el problema está en que tanto que se idealiza, y más en este mes de la patria, el mes de la independencia, en el himno nacional de mi país, hasta se menciona a Danton, que fue un criminal de primerísima categoría. Pero hasta eso, esto se exalta, la diosa razón. Sí, ¿y dónde la pusieron a la diosa razón? En el altar donde estaba Nuestra Señora de París. O sea que no, por favor, eso es una cosa terrible. Hay que decir las cosas como son, ¿eh? Claro que hubo grandes valores, claro que de ahí nacerán más adelante los derechos humanos y otros factores desde el punto de vista, llamemos de las ideas, que es correcto, es absolutamente correcto, pero en la práctica no. Ya les cuento de este caso. El beato Francisco Mayaudón, nacido en mayo de 1739, hijo de un médico, ahí en Francia. Él desde el inicio quiso ser sacerdote, estudió en la Universidad de París, terminó siendo vicario general en su diócesis. Como no juró la Constitución Civil del Clero, imagínense que esa Constitución Civil del Clero se hizo incluso antes de la Constitución de la Primera República Francesa. O sea, el ideal era acabar con la religión, era acabar con todo, con la religión, perdón, con lo que oliera a Iglesia Católica. Eso es lo interesante. Entonces, sencillamente, pues como no la jura, se va donde su hermana, allá en 1792, en 1793 lo capturan y lo mandan a Roquefort. Allá había un barco que estaba frente al mar, anclado, era un barco prisión, y ahí fue maltratado hasta la saciedad. Conocemos algo de sus cartas, de sus escritos, un sacerdote fiel, un sacerdote de primera categoría, y que va a morir mártir un 11 de septiembre de 1794. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1995 junto con otro grupo de beatos franceses. Ya les digo, no idealicemos, por favor, o sea, tengamos criterio, leamos un poquito, estudiemos, que lo más grave es eso, cuando usted encuentra personas que sencillamente como como pericos, ¿verdad? Como loras, van repitiendo, papagayos dicen, el Papa dice eso, dice papagayo, van repitiendo las cosas que escuchan porque no tienen un criterio propio. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, hablando de criterio propio, el criterio de Pablo, realmente es una belleza. Siempre estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 19 y luego nos brincamos del 22 al 27. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el evangelio para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué linda la figura de Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Dice, ay de mí si no evangelizo. ¿Y qué? ¿Por qué lo hago? Para ganar dinero. Ay, Dios mío. Miren, en estos días estamos en una discusión que nos han metido en esa a nosotros, que en la Iglesia Católica en mi país, que no tenemos vela en el entierro, como se dice. O sea, nada. O sea, hay por allá una solicitud que se ha hecho de hermanos separados, los que los dirigen al gobierno de la República, pidiendo dinero. Es un asunto de ellos, no nuestro. Pero nosotros vivimos de la predicación del evangelio, no, del trabajo que implica todo lo que es llevar el evangelio. Y por eso, ¿qué hacemos? Lo que dice San Pablo, ya, corremos hacia la meta. Imagínense ustedes cargados de dinero y de poder, que vamos a poder correr, nada. O sea, por eso nuestra meta es el cielo. Nosotros queremos y debemos, y esa es nuestra vocación. No estoy hablando de los sacerdotes, cuidado, estoy hablando de todos en general, pero en particular, lógico, de los sacerdotes, es ganarnos a todos, volviéndonos uno de los demás, sirviendo, trabajando, amando. Eso es lo nuestro.
Eso es lo propio de un creyente. Y entonces, imitemos a Pablo. Imitémoslo en esto. Ay de mí si no evangelizo, a tiempo y a destiempo. Y controlemos el cuerpo, en el sentido, en este caso no es el desprecio al cuerpo, aquí no es neoplatonismo de parte de Pablo, no, es la imagen de aprender el autodominio, ¿no? El autocontrol, el dominio de sí mismo, que las pasiones, no sean lo que me impulse a hacer las cosas, no, apasionados por el evangelio, por la cruz, muy bien, pero a lo que me refiero es no las pasiones de este mundo, no los gustos de este mundo, sino que viviendo en el mundo, pero transformándolo. ¿Cómo se transforma este mundo? Ayer, ¿se acuerdan? Amen a sus enemigos. Pues ahora sigue el sermón del llano. Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que esta es ocasión única en el Evangelio de Lucas, en que Lucas pone en labios de Jesús la palabra hipócrita. O sea, y la hipocresía está en eso, ya les digo, hipócratos es el criterio bajo, ¿no? Que tienen un poco criterio. Y Jesús finalmente utiliza una imagen que es de su mundo, del mundo de la carpintería. Generalmente habla de peces, habla de siembra, de construcciones, pero él no, vamos, o sea, aquí habla de la viga, imagínense una viga de madera, o de una viruta, de una paja, que cuando usted está serruchando algo, qué molesto es eso, que le caiga un pedazo de acerrín a uno, ay Dios mío, eso, ay, si es que estorba realmente. Bueno, es que no significa que no le ayude a su hermano a quitar esa viruta, a quitar esa paja, ese pedacito de acerrín. No, sí hay que ayudarle, pero con la conciencia limpia. Ah, claro, o sea, es decir, lo suyo tiene que partir de ahí, si no es un ciego guiando a otros ciegos, van a caer en un hoyo, dice el Señor Jesús. O sea, vamos, admitámoslo, tenemos debilidades, tenemos cosas que no están bien en nuestra vida, que deben mejorar. Muy bien, eso está bien, pues empecemos por ahí para poder ayudarle a otros. O sea, es más, la experiencia de nuestra propia debilidad, de nuestra propia fragilidad, nos puede ayudar y de muchas maneras a tender la mano hacia los otros. Bueno, perdón que yo sé que siempre estoy hablando mucho en estos días, discúlpenme. Les invito a hacer oración, y eso que la oración hoy es un poquito más larga. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí, y que se esconde de 1000 maneras distintas para que no lo descubra. Sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad, para con todos los hombres y mujeres del mundo. Sensible a los odios y rencores que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir. Sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo, más servicial, más amable en mis palabras y en mis acciones. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que tú seas cada día con más fuerza el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a ti, para que todo en mi vida sea reflejo de tu amor infinito, de tu bondad infinita, de tu misericordia y tu compasión. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz viernes para todos.